Y muy buenos días, porque es cuando estamos dando esta quinta charla de la Mastermind, esta cuarta edición de la Mastermind. Nos falta hacer una sesión no sé, a las 12 o a la 1 de la madrugada. Gente diciendo, jolín, es que yo trabajo de tarde, ¿podemos poner una charla por la mañana? Pues aquí la tenemos y la verdad que ha tenido mejor respuesta de la que yo me pensaba. Para esta quinta edición estamos en esta mañana de lunes, aquí cuando se resuba a YouTube, cada uno que lo vea cuando y como quiera, pero estamos con Zaira da Silva, con esta charla que nos va a presentar a continuación de cómo la técnica del ballet puede ayudar a las patologías de suelo pélvico, que el suelo pélvico está en boga, sí, pero no había un nado ni por asomo cómo el ballet podía ayudar en esta patología, así que ahora Zaira nos lo va a desgranar en su charla. Para los que no conozcáis a Zaira, saber que es graduada en fisioterapia por la Universidad de León, que tiene un máster de formación permanente en fisioterapia de suelo pélvico, urología, ginecología y obstetricia por la Universidad de Córdoba, también fisioterapia uroginecológica por la Universidad de EUNIEZ y también abordaje integral de lactancia materna para profesionales sanitarios y también tiene posgrado en prevención y tratamiento de lesiones en las artes escénicas especializado en la danza. Con lo cual estamos viendo perfil enfocado a suelo pélvico y baile. Así que, Zaira, te lo dejo. Yo me quito la cámara, me quito el micro y todo a por ello y ánimo. Vale, pues muchas gracias. Bueno, ya poco más me queda que decir con esta presentación, pero bueno, ya sabemos todos a qué estamos aquí. Gracias por invertir vuestra mañana de lunes en un ratito, pues eso, para abrir un poco más la mente a nuevas perspectivas de ayudar a las pacientes. Sobre todo yo me enfoco en suelo pélvico femenino. Entonces, abordar un poquito esas patologías de nuestras pacientes desde otro punto un poquito más diferente o menos convencional quizás, pero que tampoco vamos a descubrir un mundo nuevo porque vais a ver que al final si alguien de aquí ha practicado alguna danza o por ejemplo, yoga también, o a veces en artes como el tai chi y demás, se siguen también los mismos principios. Entonces vais a ver que realmente simplemente es añadir 4 cosas a lo que estamos haciendo en el día a día, pero que sí que a veces consigue una mayor adherencia en nuestras pacientes. Hablo en femenino, pero bueno, también puede ayudar evidentemente a patología de suelo pélvico masculino, ¿vale? Bueno, esto es un pequeño índice de lo que vamos a hablar hoy, una pequeña introducción, cómo los principios del ballet pueden ser aplicables al suelo pélvico, la relación que existe entre el ballet y algunas patologías de suelo pélvico, una batería de ejercicios muy sencilla para que quien quiera pues le pueda hacer una foto o lo que sea, o luego me puede preguntar para que incluya en su día a día y algunas recomendaciones finales, ¿vale? Bueno, sobre quién soy, poco más tengo que decir. Yo soy Zaira, nací en El Bierzo y estudié danza por la Royal Ballet de Londres durante casi 20 años, básicamente toda mi vida, y después estudié fisioterapia con el fin de poder ayudar pues, a bailarines, pero bueno, vi que eso en España es un poco complicado porque el tema de la cultura pues ya sabemos cómo está. Entonces descubrí también una pasión muy grande por el suelo pélvico, sobre todo el suelo pélvico femenino, para poder ayudar a muchas mujeres. Así que hice varios cursos, hice el máster y demás, que como ya ha comentado Alberto, pues lo sabéis. Y actualmente tengo mi propio gabinete en Salamanca y soy instructora de pilates suelo y hipopresivos. Entonces, bueno, los objetivos un poquito de esta charla pues es que conozcamos otra forma, como he dicho antes, de ver la fisioterapia de suelo pélvico, ampliar conocimientos sobre otras formas de movernos, adquirir herramientas para la adherencia de la paciente al tratamiento y desmitificar un poco la práctica del ballet que todos tenemos en nuestra cabeza. Así que quiero empezar esta introducción con una pregunta en general y ver un poco qué pensáis vosotros. El ballet es una disciplina de exigencias y perfeccionismo, como entendemos, o un poco también incluso con ciertos aspectos clasistas. Pues bueno, si entendemos el ballet como una disciplina artística de alto rendimiento, ya sabemos que la práctica de este solo está al alcance de unos pocos. Como cualquier otro deporte de élite, pues como el baloncesto, el patinaje artístico, requiere que sus participantes tengan ciertos conocimientos y cierta forma física. Entonces, si entendemos el ballet como el Cascanueces o el Lago de los Cisnes o el ballet de Moscú, pues evidentemente sí, es una disciplina como cualquier otra de élite de exigencias y perfeccionismo. Pero si desgrasamos un poquito el ballet y lo vemos como un poco parte por parte, el ballet no es tanto lo que vemos encima de un escenario. Muchas veces en una clase de ballet pues es una herramienta que puede ser muchas veces terapéutica, que encontramos muchas similitudes con los principios básicos de entrenamiento del suelo pélvico. Por ejemplo, el trabajo de la musculatura intrínseca del pie,
aunque ballet se hace con zapatillas, en muchas escuelas ya por fin se está haciendo ballet descalzo, que es, vamos, es algo que va a la larga va a mostrar muchas mejorías, sobre todo en niños pequeños. La autoelongación, la movilidad pélvica y el control de los pesos, además de la conciencia corporal y demás, que hablaré luego sobre ella, ¿vale? ¿Qué puedo traer yo del ballet, que es lo que nos interesa, a mi consulta del suelo pélvico? ¿Vale? Pues, por ejemplo, la alineación corporal. En estos 3 principios, pues, por ejemplo, la autoelongación ayuda, el crecimiento axial ayuda a aliviar el peso de la pelvis, controlar el peso del eje corporal y ayuda a la activación del centro, que es básicamente lo que utilizamos con nuestros y nuestras pacientes de suelo pélvico, trabajar lo que, entre comillas, vamos a decir, buena postura, pues la autoelongación, el crecimiento axial, ¿vale? La pelvis neutra, ya que produce una mayor activación abdominal y además con una pelvis neutra es donde encontramos una mayor movilidad pélvica, sobre todo de las de fémur y articulación de la cadera. Un control postural y ya sabemos que no basta con encontrar tu postura corporal ideal, porque no somos seres estáticos, así que también hay que mantenerla. Somos seres en movimientos, por lo tanto, el ballet también nos ayuda a encontrar esa postura, individualizarla, evidentemente, siempre en fisioterapia, pero bueno, encontrar esa postura que estáticamente es muy sencilla de encontrar, pero quizás nos faltan herramientas todavía para encontrar esa postura ideal en movimiento. Y esto al ballet pues, nos puede ayudar mucho. La activación del centro, el trabajo del core, con el fin de conseguir estabilidad, necesitamos una activación continua del core durante la práctica. Continua, aunque hay determinados ejercicios. ¿Por qué no se ejercicios... silencia esto? Tienes que darle al micro, yo creo. Estoy haciendo cosas, yo creo. ¿Pero por qué no se baja el volumen? Aquí. Bueno, trabajo del core con el fin de conseguir, como os digo, una estabilidad y necesitamos eso, una activación continua, aunque hay determinados ejercicios en los que no vamos a necesitar una activación continua del core, ¿vale? Aunque sabemos que para trabajar, por ejemplo, el tema de una incontinencia urinaria, necesitamos una preactivación siempre del core antes de un esfuerzo. Y trabajar el suelo pélvico propiamente dicho. Para ganar amplitud de movimiento necesitamos una relajación de la musculatura propia del periné. Esto luego os hablaré más adelante cuando hable de la batería de los ejercicios. También nos podemos traer la conciencia corporal y control motor, como os decía antes. Saber cómo nuestro cuerpo se mueve por el espacio es fundamental por el tema de controlar la postura ya no solo estáticamente, sino en movimiento. Trabajar en diferentes posiciones y movimientos produce una mayor activación de fibras y un mayor conocimiento corporal. Por otro lado, el timing de activación lumbar y el centro corporal es un principio fundamental del ballet, también para entender muchas patologías de suelo pélvico. Me he centrado sobre todo en la zona lumbar y centro corporal, core, pero también el timing de activación glúteo o el timing de activación de cadena de tren superior, ¿vale? Y una cosa que yo incluyo en mis consultas, que quizás os puede resultar un poco más raro o que es cierto que hay que encontrar también el tipo de paciente al que le proponéis esto, es la respiración y el ritmo. Evidentemente, las que nos dedicamos a suelo pélvico tenemos muy en cuenta la respiración, pero a veces no sé si tanto el ritmo, ¿vale? Que es fundamental, como os dije antes, para el timing de activación. Entonces, por ejemplo, en la práctica del ballet trabajamos la respiración costal en asa de cubo, con el fin de disminuir la presión sobre la pelvis, que es exactamente igual que la que trabajamos cuando tratamos una patología de suelo pélvico o cuando queremos restablecer el patrón respiratorio en nuestros pacientes. Algunos pacientes entienden mejor la repetición y el movimiento si tienen en cuenta el ritmo y no tanto contando números. Si yo, por ejemplo, puedo usar como apoyo un metrónomo o puedo usar una música, quizás el paciente puede estar más concentrado en los ejercicios y no tanto en contar cuántas repeticiones lleva. El ritmo de trabajo es fundamental para el suelo pélvico. Ya sabemos que para activar determinados tipos de fibras lentas o fibras rápidas, necesitamos un ritmo o una activación diferente al otro. En cuanto a patologías, pues ¿qué puede hacer el ballet para ayudarnos, por ejemplo, a trabajar con las incontinencias urinarias? Pues, por ejemplo, hay un montón de opciones, pero he querido traer un poco las más sencillas y creo que están un poco al alcance de todos, ¿vale? Necesitamos también, para poder entender esto, como os digo antes, borrar de la cabeza la imagen que tenemos a veces de ballet, el cascanueces o ballet el lago de los cisnes, ¿vale? Repito que el ballet no es solo lo que vemos encima de un escenario. Hay mucha gente adulta que hace ballet en sus clases, en el día a día, y que son ejercicios, mucho más analíticos, que tienen en cuenta muchas otras cosas, ¿vale? Entonces, no os centréis en la típica bailarina con tutú y puntas, porque
no estamos ahora mismo hablando de eso, ¿vale? Eso ya sería, pues eso, quizás un paciente, yo tengo la suerte que trabajo con pacientes que se dedican a la danza, entonces, bueno, pues quizás ahí sí que puedo indicar más este tipo de ejercicios, pero lo normal es que no te lleguen pacientes así, ¿vale? Entonces, bajemos, perdón, un poco al día a día y a una clase sencilla de ballet, ¿vale? De ballet diario. En cuanto a la incontinencia urinaria, pues, por ejemplo, ya sabemos que antes de un esfuerzo, antes de un esfuerzo, ya sabemos que tiene que existir una preactivación del core, ¿vale? Para que no exista pues, una incontinencia urinaria, que no haya una pérdida de orina. Además de una activación del core, necesitamos también una contracción perineal, que a veces sucede de forma sinérgica con la activación abdominal, ¿vale? Por ejemplo, para esto sería ideal ya quizás en una etapa de ejercicios más avanzada, usar ejercicios de saltos. En caso del ballet, os propongo, por ejemplo, un sauté, que es esto que veis aquí, que podemos empezar simplemente desde una posición básica de autoelongación, pelvis neutra, de coaptación escapular, y simplemente desde ahí coger aire y al exhalar hacer el esfuerzo, que puede ser un salto, ¿vale? Manteniendo siempre la elongación hacia arriba y la apertura costal. Con las piernas súper estiradas también, pues eso, para tener una buena estabilidad de la cadera. No es más que quizás lo que hacéis todas en consulta cuando trabajáis con impacto, que ya sabemos que también es necesario hacerlo, pero quizás teniendo en cuenta otros principios o un salto mucho más limpio, por así decirlo, mucho más técnico, teniendo en cuenta, pues lo que os digo, una activación glútea, una activación de core y un crecimiento axial junto con la respiración. Por ejemplo, en el tema de los prolapsos, ya sabemos que es imprescindible el control postural. La autoelongación y la pelvis neutra son fundamentales para aliviar la congestión pélvica. Las posturas invertidas sabemos que se usan mucho como un alivio. Una invertida siempre sabemos que es cuando el tronco está por debajo del nivel de la pelvis, ¿vale? Aquí os he puesto el ejercicio de un penché, pero, como os digo, vamos a quitarnos esta idea de la cabeza, porque ahora veis esta imagen, no sé si veis el cursor, pero bueno, esta imagen de aquí, y todos vamos a pensar, eso es imposible que mi paciente lo haga. Evidentemente, esto es imposible. Por eso, necesitamos una adaptación. Por ejemplo, que esta rodilla de base, que es su rodilla derecha, pues esté apoyada por completo en el suelo y mantener la otra pierna autoelongada hacia arriba con una activación de core y con una de coaptación escapular, ¿vale? Todo eso nos puede ayudar a conseguir una posición invertida totalmente diferente a las típicas que proponemos a veces, que pueden ser pues, ejercicios como el pino o pies encima de un cajón, ¿vale? Pues también un apoyo monopodal, trabajando el equilibrio y, como os digo, pues una autoelongación con una pierna arriba, ¿vale? Es un ejercicio que se llama penché, que se hace normalmente de pie, pero como os digo, en muchos pacientes se puede adaptar, apoyaríamos esta rodilla, de hecho las niñas pequeñas cuando empiezan a hacer este tipo de ejercicios lo empiezan en el suelo, la barra al suelo, si alguien hace ballet pues sabe lo que es, y con un apoyo de una mano empezamos también con apoyo en el suelo, ¿vale? Mucho más sencillo, pues eso lo podemos adaptar a nuestros pacientes más mayores. En cuanto al dolor pélvico crónico, aquí me parece que es donde realmente el ballet puede ayudar. Ya no solo irte a clases de ballet, sino cómo incluir, como os estoy contando en esta presentación, cómo incluir todas estas herramientas dentro de nuestra consulta, ¿vale? Es donde yo, a nivel de práctica clínica, he visto más resultados, ¿vale? Sabemos que una estructura con limitación de movimiento es una estructura que da dolor. Entonces, trabajar la movilidad pélvica con ayuda de la respiración puede resultar beneficioso, ¿vale? Cosa que trabajamos en las clases de ballet. Liberación miofascial en movimiento. Los movimientos de flexoextensión o de báscula pélvica consiguen liberar tensiones miofasciales. Además, el trabajo del pie o bailar descalzo, como os he comentado antes, consigue descongestionar los movimientos pélvicos. Sabemos que muchas veces el suelo pélvico empieza en el pie y que la fascia plantar es fundamental para conseguir pues, una liberación miofascial también a nivel de la pelvis, ¿vale? En danza, sobre todo en ballet, aunque también en algunos ritmos latinos existe, tenemos lo que llamamos el andeor. Y el andeor, aquí he puesto una foto trabajando con una paciente, no es más que una rotación externa de la pelvis, ¿vale? No significa que los bailarines tengan que estar siempre en la posición de andeor, de rotación externa, pero sí que la trabajan mucho, ¿vale? En consulta yo uso un aparato que no es una inversión
enorme y que está al alcance de todos, que es esta plataforma giratoria que os señalo ahí con una flecha, que además tiene como una especie de pinchitos en la base, con lo cual eso cuando hace contacto con el pie produce también una pequeña liberación miofascial, ¿vale? Lo que hacemos es colocar a la paciente, como veis, por ejemplo, es un ejemplo de ejercicio, se podría trabajar también con ejercicios más dinámicos, en este caso estamos trabajando un pasé en posición estática, y queremos trabajar ese dolor pélvico, por ejemplo, ¿vale? Colocaríamos a la paciente en posición de autoelevación con la pelvis neutra, que es lo que estoy haciendo justo en la foto, y ese pie que está apoyado, su pie izquierdo, rotaría hacia afuera gracias a esa plataforma, siempre manteniendo los principios anteriores de pelvis neutra y estabilización escapular, ¿vale? Entonces es una forma de ganar rotación externa a nivel articular, además producir esa liberación miofascial en el pie. Y además es una forma de trabajar muy económica para la paciente, porque esa plataforma se la puede comprar, no cuesta más de 10 euros, no lo recuerdo ahora, y se la puede llevar para casa y trabajar. Además, si es bailarina, le va a dar mucho uso, ¿vale? Y si no, también se puede usar para estabilidad, por ejemplo, con las manos, ¿vale? O sea, tiene un montón de utilidades. Y aquí os traigo, para ir ya un poquito terminando, una pequeña batería de ejercicios que propongo para tratar diferentes patologías, ¿vale? Estas son las que yo uso, por ejemplo, algunas con mis pacientes, pero que ya os digo que no os va a resultar extraño ni nuevo porque, aunque vosotras y vosotros que os dedicáis al suelo pélvico no lo sepáis, ya lo estáis incluyendo en vuestras consultas, ¿vale? Por ejemplo, un plié, con esta foto que os pongo aquí abajo en blanco de dibujos, ya sabemos un poquito lo que es el plié, es el típico ejercicio que todo el mundo le viene a la cabeza cuando hablamos de ballet, ¿vale? El plié es muy útil o es un ejercicio que podemos usar de continuo, por ejemplo, en patologías como una dispareunia, como un vaginismo, como un dolor pélvico, como he dicho antes, o cuando hay una incontinencia, ¿vale? Para realizar un plié es imprescindible el control del abdomen y del perine. Al bajar al plié, o sea, al realizar una flexión de las rodillas, el abdomen debe estar activo y la musculatura perineal relajada para permitir una mayor amplitud de esa rotación externa que os hablaba antes de cadera. Al volver arriba, al volver a la posición inicial, como os he dicho antes, autoelongación y pelvis neutra, debemos contraer suelo pélvico, ya que es el esfuerzo, subir, y mantener el core activo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, os traigo un ejemplo de ejercicio con esta paciente anterior, en la que he colocado una pelota entre las piernas. Esa pelota no es para que hiciera ella fuerza y un trabajo de aductores, aunque podríamos haberlo añadido si nuestro objetivo hubiera sido, por ejemplo, aumentar la vascularización perineal, pero mi objetivo no era ese, sino pues quizás trabajar el dolor pélvico, ¿vale? Entonces, esa pelota simplemente es para aumentar o para ayudar más bien a la paciente a conseguir esa alineación de rodilla con segundo dedo del pie y controlar bien la distribución de los pesos, ¿vale? Partimos de una autoelongación, realizamos una flexión de rodillas que la podemos hacer a pie plano o si la queremos dificultar un poquito más le pedimos una posición de relevé que la vamos a ver luego, que es una elevación de los talones, ¿vale? Todo eso siguiendo los principios que os he dicho antes de activación abdominal y relajación perineal o viceversa. Aquí está el relevé del que os hablaba, que yo lo utilizo mucho, sobre todo en el caso de anorgasmia. Ahora os explico un poquito por qué, ¿vale? Lo mismo, también nos puede ayudar al dolor pélvico crónico y a las hipotonías de suelo pélvico. El relevé es fundamental, bueno, no es más que el trabajo de puntillas, para que nos entendamos, solo que en ballet a todo le ponen nombre, ¿vale? Pero es el trabajo de puntillas. Siempre manteniendo, repito, pelvis neutra, aquí deberíamos hacer una pequeña contracción glútea, un crecimiento axial y sobre todo ahora la decoaptación escapular, ¿vale? Intentando alejar los hombros lo máximo de las orejas que podamos. El trabajo del glúteo medio en este ejercicio es básico, es fundamental y sabemos que el glúteo medio es el principal estabilizador de la cadera, fundamental en muchas patologías de suelo pélvico, ¿vale? En quinta posición, que es la imagen que veis abajo, no sé si la veis bien, un poquito borrosa quizá, quinta posición es simplemente con un pie cruzado por el otro, ¿vale? Un pie cruzado delante del otro. Si subimos el relevé para mantener el equilibrio en ballet necesitamos una presión de una pierna contra la otra, ¿vale? Una contracción de los aductores. ¿Esto qué nos va a producir? Pues un aumento de la vascularización perineal. Además, que a veces puede ser un ejercicio incluso excitatorio que puede ayudar a muchos pacientes en caso de anorgasmia. Por eso, incluso se puede trabajar también tumbada, cruzando una pierna por encima de la otra, pies en posición de punta, y apretando una pierna, contra la otra, y ahí aumentaríamos la vascularización de esta zona, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta el crecimiento axial, la pelvis neutra y en este caso la respiración costal también fundamental, ¿vale? Para aliviar esa presión sobre la pelvis.
Por último, os he traído también la posición de cambré, que la podemos hacer como está en la imagen, con una mano o sin brazos, ¿vale? Simplemente es una extensión de la columna. Lo importante del cambré es que siempre tenemos que hacerlo partiendo de una autoelongación previa, ¿vale? Yo no puedo trabajar un cambré o una extensión de columna sin hacer primero una autoelongación, ¿vale? Entonces, inspiraríamos primero creciendo hacia arriba y al soltar el aire abrimos hacia atrás o doblamos más bien o inclinamos hacia atrás, extendemos nuestra columna, ¿vale? Siempre, muy importante, partiendo de la activación de la autoelongación. Y además, muy importante, una activación glútea para trabajar todavía más esa estabilización de la cadera, ¿vale? Cuando estamos en la posición de cambré, como os he dicho, es importante una activación de glúteos y además de perine para compensar ese desequilibrio posterior, ¿vale? Arriba os he puesto que mejora la respuesta sexual. Hay evidencia científica que nos dice que trabajando el patrón extensor de la columna producimos una mayor activación del plexo hipogástrico y por lo tanto conseguimos una mayor activación o un mayor despertar, por así decirlo, del deseo sexual o un mayor disfrute en las relaciones, ¿vale? Entonces, esto para pacientes que tienen problemas de pues, una anorgasmia o problemas de hipotonías, hipertonías, también puede ser muy útil. Para terminar, os dejo un par de recomendaciones, como por ejemplo, como os he dicho antes, escoger el tipo del paciente. No todos los pacientes están receptivos a este tipo de trabajo. Pacientes comprometidos, con capacidad de entendimiento de cada una de las pautas de trabajo y mejor si tienen conocimientos de danza previos o si veis que les gusta la música o les gusta bailar, ¿vale? O pacientes que veis que trabajáis con ellos y no hay forma a la que se adhieran al tratamiento de ejercicio terapéutico. Pues quizás enfocarlo más en el aspecto de danza o más aspecto artístico les puede resultar más motivante o más interesante. Progresiones en el tiempo. Trabajar de esta forma nos hace ver de una forma diferente el ejercicio terapéutico, ya que la batería de ejercicios es muy amplia y además tiene mucha posibilidad de dificultar el ejercicio o facilitarlo en el caso de que el paciente lo necesite. Además, ahora que está tan de moda, por ejemplo, barré, seguro que a muchos y muchas lo habéis hecho, pues podemos también dificultarlo con elementos como una pelota, una plataforma giratoria o bandas elásticas. También trabajar con el ballet dentro de nuestras consultas nos permite adaptar los ejercicios, aunque ya sabemos que somos todos aquí fisioterapeutas, que adaptar los ejercicios es algo que hacemos en nuestro día a día, con lo cual esto lo podríamos hacer en cualquier caso. Y como recomendación también os dejo qué pasaría si primero lo pruebas tú como fisioterapeuta. Quizás antes de recomendar un tipo de disciplina o incluirla dentro de nuestras consultas, una buena idea sería probarla en nosotros mismos. La práctica del ballet proporciona una forma de entender el movimiento y la conciencia corporal totalmente diferente. Transferir estos conocimientos a nuestros pacientes puede ser la clave para conseguir una mayor adherencia al tratamiento y mejores resultados. Cuando tú no has vivido como fisioterapeuta algo en tus propias carnes, es muy difícil traspasarle esa pasión o esa motivación a tu paciente. Por eso, si os ha resultado interesante, yo os animo a que probéis 2 o 3 clases de ballet, que entendáis un poco la dinámica y que veáis cómo lo podéis aplicar también a vuestras sesiones. Incluso si os dedicáis a fisioterapia deportiva, muchas veces el control motor o la conciencia corporal, que es tan importante, también la necesitamos. Entonces, yo os animo a que si esto os resuena o os parece interesante, que le deis una vuelta y también os metáis en un par de clases para adquirir también un poco esa conciencia en vosotros mismos y mismas. Y como conclusiones, para terminar, chicos, os dejo que el ballet sigue las mismas pautas que los ejercicios terapéuticos convencionales para mejorar las patologías de suelo pélvico. Simplemente hay que añadir un par de cosas, como puede ser el ritmo, puede ser una respiración un poquito más centrada en asa de cubo costal, pero es básicamente lo mismo que estamos haciendo hasta ahora, solo que le ponemos nombres o que lo hacemos quizás, yo por ejemplo lo que uso en mi consulta muchas veces es una batería de ejercicios seguidos, o sea, hacemos como una especie de coreografía y que el paciente y la paciente se lo aprenda y ahí está trabajando todo sin darse cuenta. Él o ella lo graba o yo se lo grabo y es una forma de trabajar. Incluir estos ejercicios en nuestros tratamientos puede provocar una mayor adherencia, como os dije antes, del paciente al tratamiento. La conciencia corporal es imprescindible para prevenir patologías y viene dada también por la práctica del ballet. Y como reflexión final os digo que como fisioterapeutas tenemos el deber de probar disciplinas diferentes en nosotros mismos para poder escoger las herramientas que mejor se ajusten a nuestra forma de trabajar. Y con esto termino, os doy las gracias por estar aquí, como os digo, un lunes perdiendo o invirtiendo vuestro tiempo.
os doy las gracias, tenéis mi contacto si tenéis alguna duda o lo que sea, yo estoy encantada siempre de responderlo. Y creo que nada más. Si alguien tiene preguntas o quiere debatir alguna cosa, pues creo que es el momento. Pues muchas gracias, Zaira, por la presentación. Conciso, cortito y al pie, ¿eh? Como no puede ser de Sí, otra bueno, manera. aquí todos tenemos el tiempo justo, así que creo que... No, bueno, al final es una hora abierta por y para nosotros y Sí, más que nada eso, que contigo lo habíamos comentado, que sea posibilidad de poder hacerlo por la mañana, porque todo el sí. mundo, bueno, todo el mundo, mucha gente decía que por la tarde está muy bien, pero hay gente que se jornada partida, turnos de tarde y tal, y parece que ha tenido buena acogida en cuanto a números, así que en ese sentido, pues agradecerte también la disponibilidad y haberlo expuesto un tema tan interesante como te están diciendo por aquí. Como ha dicho Zaira, aparte de darle la enhorabuena por la exposición y por aumentar nuestro conocimiento otro poquito, si queréis vía escrita o si alguien quiere levantar la mano desde la propia charla para hacer una pregunta a viva voz, adelante. La presidencia levanta la mano, así que, don José Luis, hable usted. Pues me va a cambiar el nombre porque fue presidencia por el tema de la administración de este José Luis. Bueno, muchas gracias por la presentación. Un tema muy curioso, ¿no? El del baile. Yo creo que tengo todavía un poco no voy a decir tirria, voy a decir un poco de respeto a esta disciplina, fundamentalmente por su grado de exigencia, ¿no? Yo recuerdo una chavalita que tuve hace muchísimos años en primaria que tenía una escoliosis, bueno, la estuve mirando y tal, y cuando le comenté eso, que tenía una escoliosis y tal y cual, se me puso a llorar como una magdalena con 15 años y claro, me vino la pediatra y me dijo, es que es bailarina profesional y para una bailarina profesional una escoliosis es casi como sentenciarla de muerte profesionalmente, cosa que yo la verdad es que me pareció muy fuerte. Entonces, desde entonces le tengo mucho respeto. También por la experiencia que tuve al principio con el Pilates, allá por el año 99, 2000, cuando ya acabé, un compañero mío trabajaba en un famoso ballet. Y claro, yo entré allí y vi a los señores bailarines, te puedes imaginar, pues chavales todos de cierta edad con con unos cuerpos esculturales y perfectos, haciendo pilates, abriéndose de piernas 180 grados. Y 4 o 5 años después, que se empieza a poner de moda el pilates, pues me dice una señora de 80 años que va a hacer pilates. Entonces yo dije, no, ni se le ocurre que usted se va a partir. Bueno, también es lo que os decía antes, la idea que tenemos del ballet, que es por eso, o sea, el caso que me comentas de tu alumna con escoliosis podría haber sido yo perfectamente, que también la tengo, y mi carrera no se acabó por eso, se acabó porque yo decidí que se acabara, pero también es cierto que las cosas van cambiando, que gracias a Dios los profesores de Pilates, los profesores de ballet están cada vez más actualizados y tienen más en cuenta la parte humana, porque antes sí que es cierto, y ahí te doy toda la razón, que eran puros robots, pero bueno, hoy en día también se tiene mucho más en cuenta el aspecto psicológico, se tiene más en cuenta la persona en sí, la nutrición, que es lo que iba, que antes igual no se tenía en cuenta. Entonces, bueno, está bien que tengas esa tirria o ese respeto, pero que las cosas cambian, por suerte. Bueno, una de las cosas yo creo que me las has respondido. Doy por hecho que tú has sido bailarina, o sea, que tú has trabajado en temas de ballet, porque también me resulta curioso, es una herramienta, lógicamente, que la gente que ha trabajado en el ballet o que ha practicado ballet durante muchos años, obviamente tenéis un conocimiento más específico de esta herramienta como el uso terapéutico que se le puede dar, lógicamente. ¿Hasta qué punto un profano tú piensas que puede implantar o puede utilizar esta herramienta como terapia dentro de su día a día, teniendo en cuenta que no tengas ni idea un poco de lo que es el ballet clásico? Bueno, por ejemplo, al final de la charla os he dejado ahí una batería de ejercicios que creo que son muy sencillos y simplemente también es lo que os digo, apuntaros a clases y aprended un poco. O sea, en 2 clases, 3 clases, los principios básicos del ballet los entiendes a la perfección. ¿La aplicabilidad dónde está? Pues simplemente, como os he dicho antes, cuando estamos practicando, por ejemplo, un salto con un paciente, pues no simplemente mandarle saltar y con una activación de abdomen y periné y saltar, sino pues también tener en cuenta los 2 aspectos básicos que he hablado hoy, el crecimiento axial y la respiración costal, simplemente teniendo eso en cuenta y la activación glútea para trabajar patologías de suelo pélvico, ya estaríamos trabajando suelo pélvico como aspectos básicos del ballet sin darnos cuenta de que estamos trabajando con el ballet, simplemente con eso.
Estoy leyendo también Zaira Luka Pavlikova, comentario que ella ha hecho gimnasia deportiva y baile y se ha dado cuenta que naturalmente usa ejercicios aprendidos con ciertas modificaciones. Obviamente, lo de la música también se me ha ocurrido, pero pensé que sería demasiado. No sé si tú trabajas también con música como expone Luka y también dice que está muy contenta de que no es así y que muchas gracias, que tu presentación ha sido muy motivadora. Pues me alegro mucho. Yo trabajo con música, sí, pero os repito lo que he dicho al principio. Yo tengo suerte de que no la mayoría, pero gran parte de mis pacientes vienen del mundo de la danza. Entonces están muy abiertos a trabajar con ese tipo de música, con ese tipo de trabajo. Es cierto que se me viene a la cabeza el caso de una paciente que tiene con síndromes de menopausia, que hace mindfulness y que no hacía los ejercicios ni queriendo. Entonces escogimos una canción que ella usa para hacer mindfulness, por ejemplo, y le dije, vale, pues en estas 4 inspiraciones vamos a hacer este ejercicio, en las siguientes 4 cambias y haces este. Y fue la única forma en la que ella se adherió al tratamiento. De otra forma, no lo había, ni ella ni yo lo hubiéramos conseguido porque le daba pereza y porque no quería. Entonces, claro, proponérselo a todos, pues tampoco creo, porque yo tengo muchos pacientes que les gusta mucho lo técnico, lo sencillo y dámelo rápido, que yo me pongo en casa, lo hago y punto. Pero quizás pacientes que están receptivos a otro tipo de ejercicios, pacientes que, pues no lo sé, han trabajado en el mundo de la danza, de la música, que tú ves que no sé, que por lo que sea no se adhieren al tratamiento, pero pues igual ponerles la música y que prueben, pues tampoco está de más, así como una opción más de decir, bueno, pues si nada del otro ha funcionado, vamos a ver si así lo consigues implementar. A mí me funciona, no se lo propongo a todo el mundo porque tengo que ver que el paciente sea ideal para este tipo de cosas, porque si no al final pierdes el paciente. Pero bueno, sí que a muchos, yo tengo la suerte de que muchos vienen de ese mundo, pero como digo, esta paciente no venía de ese mundo y gracias a eso pues consiguió adherirse al tratamiento. Mira, estoy acordando también, Zaira, para exponer pregunta. Tuve una paciente aquí la semana pasada, preocupada, una chica muy activa, porque dice también que había encontrado como, a ver cómo lo explico, porque me dijo que era como unas clases de baile, pero digamos que era como salsa bachata, pero mezclado con lo diré, como con zumba. Vamos a decir, una clase de gimnasio, pero enfocado al mundo de la música. O sea, aparte del ballet, ¿dirías que puede haber alguna otra disciplina más enfocada al mundo del baile que no tenga que ver quizá tanto con el pilates o el yoga, que son los reyes ahora mismo del mambo? ¿Puede haber otra disciplina de baile que se asemeje o no al ballet para poder aplicarlo también a rehabilitación, o estás, Sí, no sabes mucho todas. de cosas más? Realmente, bueno, todas, por ejemplo, la danza urbana está muy bien, pero por ejemplo es verdad que no tiene tanta parte técnica, sí que la tiene, y no voy a meterme yo con la danza urbana, sí que tiene parte técnica, pero es una parte técnica que a nivel terapéutico, a nivel mental y demás, lo que quieras, pero luego a nivel terapéutico, en el sentido de la elongación, de la postura y demás, y de la respiración, que es lo que a nivel terapéutico más necesitamos, pues por ejemplo ahí yo no veo que pueda existir tanto, no sé, tanto beneficio en esa parte, ¿vale? Lo demás sí. Sí, pero además del ballet, pues tenemos, por ejemplo, los ritmos latinos, que tienen una base muy del ballet, que también se basan en lo mismo. Los ritmos latinos tienen mucha extensión de la columna. En clases de zumba, pues bueno, es complicado, lo mismo que te digo. Al final, para trabajar de forma terapéutica, necesitamos que la cabeza esté trabajando la conciencia corporal y esté pensando en lo que estamos haciendo. Si me voy a una clase de zumba, muchas veces estoy pensando en pasármelo bien y no estoy pensando en, ay, la respiración, ay, que no me he estirado, ay, que no he colocado la pelvis. Es complicado. Por ejemplo, en los ritmos latinos igual sí que pues una bachata o salsa, igual sí que tienes más momento para pensarlo, porque bueno, si lo haces en pareja, pues quizás es más repetitivo y puedes centrarte varias veces en eso, pero zumba o ejercicios así que son un baile tras otro, tampoco yo creo que tenga ahí mucho beneficio. Es como las pacientes que te dicen, no, es que yo hago los ejercicios mientras voy caminando por la calle. Bueno, pues depende, porque si vas caminando por la calle estás pensando en caminar por la calle, no estás pensando en crezco, me autoelongo, me pongo la pelvis, tal. ¿Hace mal? Pues no, pero bien, pues no lo sé. Entonces, bueno, quizás sí, en los ritmos latinos o demás, pues sí que puede ser que venga bien. Pero eso siempre tiene que ser, yo creo, un ejercicio en el que, o sea, una danza en la que tú puedas estar pensando en ti mismo y no con mucho estímulo externo. De hecho, aquí lo recoge ahora también Luka, que había escrito antes sobre que había hecho gimnasia deportiva y que está aplicando también a sus pacientes.
yendo un poco a lo paralelo, que incluso en rehabilitación geriátrica se podría utilizar con la música apropiada, incluso podría funcionar, claro. Sí. Que Y depende yo creo que también no. el tipo de ritmo y de música, cogiendo esas bases del ballet que nos has expuesto, también podría para ese tipo de pacientes se podría ser útil, ¿no? ¿O no has tenido Sí. esta experiencia con personas más mayores? Yo no trato mucha persona, no por nada, sino porque no me llegan. Al final trato mucha gente joven, pero sí me consta que tengo amigos fisios y amigas fisios trabajando en residencias y me consta que les ponen música para trabajar. Ya no sé si les ponen la música para, a nivel mental, pues diversión o sensación de bienestar, o la usan para el ejercicio propiamente dicho, pues seguir el ritmo, seguir la respiración, no creo, pero bueno, sí se podría trabajar también en rehabilitación cardíaca. En rehabilitación geriátrica. Todo es proponerlo realmente y si nadie lo hace, pues puedes ser tú el primero. Pues muy interesante, Zaira, la verdad. O sea, si esto también estuviera... O sea, ¿has podido recoger como un muestreo de evolución con pacientes? O sea, de todo lo que nos has No, expuesto, tienes... la verdad que no. Tengo varios pacientes, pero ¿Mm? la verdad es que sí que me gustaría hacer como un nicho de pacientes que tengan algo en común, por ejemplo, para tener una muestra de control un poco cerrada, no tener tanto Mm. sesgo, pero la verdad es que con el día a día ya sabemos, no, pero sería muy interesante hacer, porque además es que buscando evidencia para hacer, por ejemplo, la representación, sí que está el uso del ballet terapéutico para el dolor de espalda, el ballet para pero no existe no hay nada de que se haya experimentado de cómo el ballet puede ayudar a otras patologías, o sea, perdón, a las patologías de suelo pélvico. Sí hay mucho que 70% de bailarines de ballet tienen patología, tienen incontinencia urinaria y demás. Vale, pero no existe el ballet como herramienta terapéutica para el suelo pélvico. Entonces sí, sería interesante, pero bueno. A ver si estamos aquí Como ante fisioterapeutas no la... nos dan la vida para todo. Así puede ser esto un punto de inflexión y tenemos aquí una Ojalá. pionera en investigación y sabiendo que cada Sí, año el colegio también convoca becas para investigación, así que al loro, no solo por Zaira, sino por el resto, que también ese tipo de proyectos se pueden ver con el colegio. Y lo comenta también aquí Pilar Luis y lo dicho, que si alguien que se anime a hacer preguntas, que no mordemos, que no pasa absolutamente nada, que si no parece aquí que José y yo no nos callamos y Zaira tampoco, que se puede preguntar. Comentaba Pilar Luis... hizo trabajo sobre grado en tonificación del perine mediante danza del vientre. Entiendo que, pues, teniendo estos mismos patrones se puede ser también parecido. Y Mónica Bustamante también pregunta qué opinas de hipopresivos, que si los incluyes en tus tratamientos. Espera, vale. ¿Qué opino de los hipopresivos? Opino de los hipopresivos, pues lo que creo que opina todo el mundo, que tienen muy buen marketing. Es que tampoco puedo decir mucho más. Invierten mucho en marketing y yo no los incluyo en mis tratamientos. No sé si los incluyo, o sea, no entiendo muy bien. Bueno, da igual. Yo no los incluyo en mis tratamientos. De hecho, yo no doy clases de hipopresivos grupales, porque no. Si las hago, les hago una valoración individual a cada paciente y desde ahí hago los hipopresivos de la forma en la que yo considere o en la forma en la que yo veo que el paciente le es mejor. Llevo sin hacer un hipopresivo mucho tiempo, aunque me formé en ello, porque al final hay que saber de todo, como fisio del suelo pélvico, pero yo hace mucho que no hago un hipopresivo en un paciente porque existen tantas herramientas a día de hoy que el hipopresivo, pues bueno, es una herramienta terapéutica más. ¿Funciona para todo el mundo? Pues no. Igual que no funciona para todo el mundo, pues la activación de transverso abdominal con el ombligo hacia adentro y hacia arriba. Mucha gente, pues aún así, no consigue una activación perineal. Hay que individualizar, es lo que yo opino. ¿Están mal los hipopresivos? No. ¿Hay otras herramientas mejores? En mi opinión, sí. Y más fáciles de entender para el paciente también, porque al final un hipopresivo tiene muchos tips, muchas cosas a tener en cuenta y yo no sé hasta qué punto todas las pacientes los tienen en cuenta cuando hacen hipopresivos con un vídeo de YouTube o en una clase de 5.000 personas. No sé yo hasta qué punto. Entonces, si los hago es de forma individual en mi consulta, en pacientes que, como os acabo de explicar, pacientes que veo que son receptivos, que tienen una buena comprensión de cada punto, bueno, pues entonces sí los incluyo y veo siempre con ecógrafos si es viable o no. Pero os digo que rara vez lo uso porque cuando me quiero dar cuenta de que puedo hacer hipopresivos, la paciente ya ha entendido otros conceptos más interesantes y más adaptados a la vida real. Al final el hipopresivo no es adaptativo al día a día. Entonces, bueno, como herramienta terapéutica está bien, pero siempre individualizando, es lo que yo opino. También Sí, lo los anota hipopresivos son aquí. muy complicados. Sí. Sí. Y hay que tener, como os digo, muchas cosas en cuenta que yo no sé, hasta yo que en mis entrenamientos a veces suelo terminar con un hipopresivo y demás, me estoy autocorrigiendo todo el tiempo y al final yo
considero que sé bastante sobre hipopresivos y tengo una buena conciencia corporal y a mí me cuesta. Entonces, mandárselo a un paciente para casa, yo no sé hasta qué punto es bueno o no, no lo sé. Yo no los mando para casa, desde luego. Si los hacen conmigo en consulta, siempre controlados. Sí, ya bastante complejo es mantener la posición, respiración, etcétera, como para saber que en Sí. 2 días puede ser factible. Sí. José Luis, pero espera un poco, que ahora hacemos momento publi. Espérate, que hay que acabar de hacerle la publi a Zaira y ahora vamos con Nada, lo ya siguiente. está, si no pasa nada. Reiterar, si quiere dejar la gente alguna pregunta ahora o si le da vergüenza o se le ha ocurrido un poquito más tarde, pues que están aquí la forma de contactar con Zaira. Ha dejado su Sí, correo que me aquí, pregunte. zairadasilvafisio@gmail.com y @Zaira da Silva, que imagino que sea o cuenta de Twitter o Es mi cuenta Instagram, de sí. Que es donde Instagram. comparto así cosas de vez en cuando y demás. Chequen cositas. Y antes de dejarte ya en paz, Zaira, como Ya. me gusta hacer con los ponentes que vienen aquí, tu minuto de oro. Si vas a hacer alguna charlita más, alguna formación, dónde trabajas, proyectos, cosas que nos quieras decir a expensas de la charla, es tu momento. Pues nada, o sea, de momento tampoco tengo yo mucho que publicitar, pero bueno, yo tengo mi consulta en calle Salesas 18, en Salamanca. Si alguno por aquí es de Salamanca y quiere pasarse a saludar, pues que se pase. Zaira da Silva Fisioterapia. Y nada, pues doy mis clases de pilates, doy mis clases de suelo pélvico y ahora he abierto un grupo de suelo pélvico online que pensé que iba a ser un desastre, pero la gente lo está recibiendo muy bien. Y poco más, espero moverme un poco más por el mundo online dentro de poco, espero abrirme por un canal de YouTube para hacer mis propias clases de pilates ahí y que la gente las haga. Y nada más, mi momento public pues es ese, que cualquier cosa estoy disponible por redes sociales y ya está. Y sí que hago charlas de vez en cuando, he hecho hace poco una de menopausia y sexualidad en el centro donde yo trabajo. Y se recogió muy bien, así que bueno, si a alguien le interesa ese tipo de talleres y demás, pues en mis redes sociales voy publicando de vez en cuando publicito y cuando voy a sacar talleres o voy a sacar algo en especial. Así que eso os cuento, nada más. Siempre hay publi que hacer, siempre hay Sí, cosas bueno. que decir. Bienvenido es. O sea, que lo dicen, no, es que en Castilla y León no hay nada. Bueno, ya hemos traído aquí a una pucelana, una burgalesa, hemos traído una charra del Bierzo, medio adoptada por los dos lados, y la próxima charla pues también va a ser alguien de León, así que yo ya te chequeo las redes sociales, Zaira, así que por estar un poco más empapado del mundillo, chequeado. Así que, Zaira, darte las gracias por el tiempo y por esta mañana. Y antes de que marches, recordar, hoy hemos tenido a una salmantina del Bierzo, pero pasado mañana, miércoles, en el horario habitual que tenemos, desde las 7 de la tarde va a venir Gabriel Muñoz para hablar de fisioterapia de la mano, buen conocido también, o sea, desde la uña hasta el cúbito del radio, se lo sabe todo de pe a pa, mucho conocimiento de poleas y de rehabilitación, muy formado con terapeutas ocupacionales, así que va a ser una charla para todos aquellos pacientes que vengan, ahora que está también de moda el mundillo de la escalada, está bastante de moda, así que nos va a venir también bastante bien. Hoy, reitero, dar las gracias a Zaira, bastante gente, 80 y pico personas que hemos tenido, así que muy agradecido por esta charla mañanera y